Manaco y este día les vamos a hacer un videito que espero les guste mucho. Hola mis amores, yo soy Raquel Tips y hoy vamos a hablar sobre la literatura salvadoreña. Todo inició a la mitad del siglo XVII en San Salvador. Todo empezó porque se introdujo la imprenta en la República de Guatemala en 1960. En 1960 también se popularizó la literatura religiosa y la didáctica. Este se caracterizó por implementar modos europeos y por implementar las doctrinas y cosas religiosas. Hey, bienvenidos a otro video informativo sobre el periodo post-independencia y pre-independencia. Soy Pablo Comunica y acompáñame en esa historia. En los últimos años de la época colonial surgió un auge de la literatura, en la oratoria y en la prosa. Una argumentativa, polémica y doctrinal. Algunos de estos autores llegaron a ser importantes para el proceso de independencia de su país. Manuel Aguilar fue un célebre homilia, el cual consiguió la censura del gobierno por hablar de movimientos independentistas, aun cuando estos tenían la pena de muerte. José Simeón Cañas, conocido como el Ardoroso, él fue muy conocido cuando dio un discurso acerca de la liberación de los... David Joaquín Guzmán, autor y escritor de la Oración a la Bandera Salvadoreña. También escribió novelas y obras, las cuales fueron recopiladas en Obras Recopiladas, la cual salió después de su muerte. Hola chamas, soy la Douglasa, siempre arrecha. La influencia europea en la estética de nuestro país se hizo sentir por primera vez en el siglo XIX con la llegada del romanticismo. Autores como el español Francisco Velarde introdujo por primera vez la estética de hablar en la lengua de su propia región, y autores como Francisco Gavidia fue que la fueron tomando poco a poco, tomándola en cuenta. Hola Pingüis, soy Leste Nieto y vengo a hablar de la literatura costumbrista. La literatura costumbrista se remonta al siglo XVII cuando algunos personajes tales como Miguel de Cervantes y Juan de Zabaleta describieron la sociedad y la historia de estas personas para clasificarlas. Entonces, la literatura costumbrista trata de reflejar las costumbres, valga la redundancia, y las tradiciones, pero no las toca, las presenta de la manera más pura e innata que pueden, porque no las interpretan, no las manifiestan, no hacen nada con ellas más que representarlas. Este fue un movimiento que se extendió por toda Hispanoamérica, originado a principios del siglo XIX, y que su principal objetivo era que dejáramos ya de imitar las culturas y las costumbres europeas y nos enfocáramos en una literatura de forma nacionalista, por decirlo así, e incluso dejáramos la forma clásica. Bueno, desde la perspectiva literaria, el costumbrismo se caracteriza por aplicar un sentido satírico en sus presentaciones de ámbito políticos y sociales, por incluir las costumbres desde el punto de vista de las clases populares, por describir a personas y costumbres en escenas populares y pintorescas. Se utiliza un lenguaje cotidiano por la comunidad, en este caso sería la jerga salvadoreña, como lo hace Salarrué en Cuentos de Cipotes, por utilizar la descripción detallada de los paisajes como elemento narrativo y por retomar los temas de cotidianidad. En resumen, la literatura costumbrista se puede decir que fue un movimiento artístico-literario que facilitó la expresión de las costumbres sociales y se manifestaba en el arte y en la cultura. En el arte por la representación gráfica de las costumbres, y en la literatura se representaba por los cuadros y los resúmenes y ensayos de las costumbres, y también por la representación gráfica. Hola amiguitos, ¿qué tal? Soy Yo-Yo. Este día les hablaré de un autor muy importante que es
Bueno, este personaje nació en Santa Tecla en 1873 y falleció en 1994. Sin embargo, esta fue una persona muy importante que hizo muchas cosas para nuestro país. Él fue general del ejército, también fue ingeniero, escritor y político. Él culminó sus estudios en la ciudad de España y también en la Universidad de Guadalajara. También otro dato muy importante de él es que él participó en las primeras construcciones del Teatro Nacional, nuestro querido Teatro Nacional, que ya conocemos. Bueno, a él se le conocía bajo el seudónimo Tepechín porque él escribía bajo este y se caracterizaba porque sus escritos tenían mucho humor. Bueno, este día les voy a hablar de Luis Salvador Salazar Arrué. Bueno, él nació en Sonsonate en 1899 y murió en nuestra capital del Salvador, San Salvador, en 1975. Bueno, en su literatura se caracteriza por la aparición de los personajes campesinos y suburbanos. También Luis Gallegos Valdés dice de que él recobró el habla campesina y su ambiente en sí. Él, a pesar de ser un muy buen escritor, también fue un muy buen pintor y esta arte la llevó a cabo en los Estados Unidos, donde conoció a Toño Salazar, que más adelante fue un muy buen colega de este personaje. Entre sus obras más famosas está Cuentos de Barros, Cristo Negro. Hola linduras, soy Mariana Loaiza y este día les voy a hablar acerca de autores del costumbrismo. Primero les vamos a hablar acerca del escritor Alberto Rivas Bonilla. Este fue un escritor salvadoreño que nació en la ciudad de Santa Tecla en el 4 de septiembre de 1891 y falleció en su ciudad natal en 1985. Él fue un médico, un poeta, un escritor, fue novelista, cuentista y un gran poeta. Él estudió bachillerato en Ciencias y Literatura en el año de 1909. Aparte de esto, él también estudió medicina en la Universidad de El Salvador. Aparte de esto, una de sus obras más importantes fueron sus poemas versos que escribió en 1926. También escribió Andanzas y Malanzas en 1936. También escribió un cuento para niños que se llama Me montaron en un caballo, que lo escribió en el año de 1958. Y eso es todo. Francisco Herrera Velado. Él fue un narrador y escritor salvadoreño nacido en Izalco, departamento de Sonsonate, el 8 de enero de 1876. Él falleció en su ciudad natal el 18 de febrero de 1966. Por la calidad de sus versos y esa prosa costumbrista que estos llevaban, él fue considerado sus lecturas fueron consideradas como la lectura predilecta de las clases populares salvadoreñas. Aparte de esto, él fue una figura bastante sobresaliente de la literatura realista centroamericana. Este autor, desde temprana edad, tuvo la afición por las creaciones literarias. Él usó esa identificación con las clases populares salvadoreñas, donde convertía sus vivencias en creaciones literarias bastante famosas. Los protagonistas de estas creaciones literarias que él hacía fueron más que todo los últimos descendientes de las tribus pipilis que habían quedado en nuestro país. Aparte de esto, una de sus obras más famosas son Fugitivos, que lo escribió en el año de 1909, y también Verdades y Mentiras, que fue publicada en el año de 1923.